La luz. Segunda parte. Del libro Estudios de Astrología Noveno, de Elman Bacher. Con el propósito de esclarecer la expresión y el entendimiento de este material, convendremos en que la palabra luz, iniciada con la L minúscula, se referirá a la vibración perceptible visualmente. Luz, iniciada por la L mayúscula, se referirá a la conciencia. Conciencia, con C minúscula, se referirá a la sensibilidad de percatarse del ser humano. Es maravilloso apreciar, mediante la reflexión, que por periodos incontables los seres humanos han revelado la conciencia de la naturaleza oculta o esotérica de la luz, tal como ha sido, y es, percibida en términos de negro, blanco y los colores del espectro. El tema ha figurado prominentemente en programas de enseñanza y aprendizaje filosófico en muchas tierras y en estos últimos tiempos se ha convertido en un factor importante en los campos de la terapia objetiva y subjetiva. Aquellos que actualmente patrocinan y adelantan este tema en el trabajo de curación, están recapitulando conocimientos adquiridos en vidas anteriores. No es nuevo en esta época, simplemente ha sido expuesto de nuevo para las necesidades espirituales de la humanidad actual. La respuesta inspiradora a la potencia de la luz natural, a la de los colores y la del bello color en las substancias, sirve para recargar el aura, vista siempre como color o colores en el estudio clarividente, de la persona doliente de tal forma que ella se hace consciente de una elevación espiritual. La condición del aura, la matriz etérica, es fortalecida y armonizada hasta cierto grado, y es mejorada al mismo grado, la salud del cuerpo físico. No todos los humanos han conocido verdaderamente el aura y la significación de esta en su existencia. Pero se puede conjeturar que todos, en algún momento, han experimentado la elevación dentro de sí mismos que acompaña la reacción al valor espiritual de la luz en sus múltiples aspectos hermosos e inspiradores del color. Préstele a esto una gran consideración meditativa. Reacciona a esa evidencia de correspondencia con. No podemos reaccionar a nada ni a nadie con lo cual o con quien no tengamos algún grado de afinidad negativa o positiva. El hecho indisputable de que un humano pueda reaccionar al matiz o a la cualidad de un color revela que algo en él tiene afinidad con algo en el color, o en el negro o el blanco. El hecho igualmente indisputable que tal reacción pueda bajar o elevar la cualidad de su condición áurica, corpórea y espiritual revela que su conciencia del color tiene afinidad con la conciencia simbolizada por el color. El poder, en tal o cual grado, es lo único que puede cambiar cualquier estado vibratorio, químico, emocional, mental o anímico. Por lo tanto, si la condición química, emocional, mental o anímica de un humano es bajada o disminuida por su reacción al negro, al blanco o al color, él revela una conciencia de poder debilitada o inmadura dentro de sí. Si, no obstante, su condición es mejorada, fortalecida, purificada o armonizada, su respuesta al negro, al blanco o al color revela una afinidad entre su espíritu y el espíritu que para su conciencia simboliza el negro, el blanco o el color. Reflexione por un momento sobre esas ocasiones en que su reacción a un matiz particular de verde, rojo, negro, o una combinación estaba usted consciente del regocijo, la salud, la armodez, desaliento o irritación. En ese estado de sensación de colores provocaron una sensación de náusea, morbidez, desaliento o irritación. En este estado de sensación, ¿estaba usted consciente del regocijo, la salud, la armonía o la paz? Su reacción desgraciada reveló una falta de dominio interno de usted mismo, algo en el poder de la cualidad del color estimuló una cualidad correspondiente en su naturaleza astral, mental o anímica. Su reacción, que sirvió para bajar su tono, reveló simplemente la necesidad de usted regenerar algún factor de su constitución interna. No pierda tiempo ni energía en culpar al color. Con la regeneración interna a través de la dirección de poderes, su capacidad mejorada de reaccionar, servirá para revelarle el valor estético y el poder en el color, no reconocidos hasta ahora. La regeneración de nuestra conciencia nos sirve siempre para revelarnos el espíritu. Los humanos, como individuos, varían considerablemente en la capacidad y en la inclinación para reaccionar negativamente a estados de luz. Pero existe un estado semejante al cual ha reaccionado la humanidad, colectiva o individualmente, con mucho más negativismo que a ningún otro durante edades y ese es el negro. En sentido cósmico el negro es vida sin diferenciación y sin manifestación.
El blanco es la conciencia, la luz, que hace posible toda creación y manifestación. Por reversión en el plano de la percepción física, el negro es la congestión de todo el color y el blanco es el estado del color sin diferencia. Por lo tanto, el blanco ha simbolizado para los reconocimientos subconscientes de la humanidad el estado de pureza, de espiritualidad más elevada y de la luz perfecta. El negro simbolizaba aquello que no se puede percibir en términos de sus partes o sus factores. Puesto que nuestra cognición y reconocimiento de los fenómenos dependen de nuestra habilidad de diferenciar unas cosas de otras, nosotros al comienzo de la evolución nos congestionamos por el miedo, la inseguridad y la desesperación en nuestra reacción a la negrura, ausencia de luz, de la noche. Esta reacción era una experiencia individual y colectiva, y lo es aún en el presente para muchas personas. Como seres que han estado conscientes, encarnados o desencarnados, por largo tiempo, no podemos ni aún imaginarnos un estado de no ser o de no existencia. Por lo tanto, el negro simboliza como color, aquellas cosas que llamamos muerte, lo desconocido, las congestiones de conciencia completamente irredimidas, en resumen, todas aquellas cosas a las cuales reaccionamos con sentimientos de obstrucción o de amenaza en nuestro progreso a través de la existencia. Al grado que aceptemos o nos relacionemos con estos estados oscuros, así intensificaremos nuestra capacidad de inclinación, de existir en términos de dar vida y de expresar la vida, nosotros agotamos nuestra conciencia de la luz del espíritu. Sin embargo, la negrura en el alma no significa ni puede significar, la cesación de la vida absolutamente en ningún sentido. Simplemente indica un estado de congestión, que a su vez, indica una necesidad urgente de medidas regeneradoras. La luz sí es para nosotros siempre. Un humano puede crear mucho karma doloroso entrando en acción a base de su relación con la negrura de alma. Pero ese karma, en cambio, le proporciona experiencia subsiguiente que altera el curso de su regeneración y evolución hacia nuevos reconocimientos de la luz de Dios y la luz dentro de sí mismo. En sentido cósmico, asimismo, el blanco es el color simbólico de la pureza de la inocencia, conciencia aún sin diferenciar o sin calificar por la experiencia de la encarnación. El blanco simboliza la identidad del color de los espíritus virginales antes de su descenso involutivo como individualizaciones en cuerpos. Al otro extremo el blanco es la conciencia purificada del individuo después de completar su evolución como humano, la realización unificada, clara y pura de su verdadera identidad como una creación de la divinidad. Al comienzo, él era pureza inconsciente de su pureza. Al final será pureza realizada. Su reacción inspiradora al valor oculto del blanco en su estado encarnado en evolución es evidencia de la omnipresencia de su espíritu. Recuerde que si el humano no tuviese dentro de sí mismo algo que corresponda a la perfección pura del blanco, él no podría responder a este con resultados espiritualizadores. Los semejantes se atraen y se reconocen mutuamente. Se sugiere a todos los estudiantes que están penetrando en la significación espiritual y esotérica de la astrología que se percaten con mayor concentración y conciencia del significado para ustedes del negro y del blanco como matices de colores, como símbolos de cualidades personales y espirituales, como poderes vibratorios que los estimulen en alguna forma, y como figuras del lenguaje que se encuentran en la poesía, la alegoría y la leyenda. Debe la posición ventajosa de la educación y el entendimiento filosóficos hacerse más conscientes que nunca de cómo la mente y el sentimiento colectivos de la humanidad han interpretado estos dos símbolos de la luz, negro y blanco, y sus conocimientos sobre ellos, tiene gran significación para su acercamiento espiritual a la astrología y a su habilidad en desarrollo para interpretar horóscopos, los suyos propios y los de otras personas. El simbolismo de estas dos palabras es muy profundo, sobre lo cual diremos algo más inmediatamente. Los colores del espectro son símbolos de luz de cualidades anímicas. Se refieren a la conciencia más espiritualizada de cuerpo, de mente y de emoción que el humano haya realizado hasta ahora o que pueda realizar alguna vez, mientras esté evolucionando en la identidad del ser humano. Un hombre de gran sabiduría dijo una vez que los colores son los sufrimientos y alegrías en la existencia de la luz, y se cree que él quiso decir que los colores corresponden, o tienen correspondencia con los estados de sufrimiento y de alegría que los humanos experimentan en tanto que ellos puedan percibir la luz y fueron creados por la luz.
Se nos ha enseñado que más allá de los límites de los colores tal como los conocemos ahora, existen variaciones y extensiones infinitas de vibración de la luz que solo pueden percibirse a través de la percepción extrasensorial en este plano o mediante el funcionamiento en dimensiones de existencia superiores. Pero aquí nuevamente debemos tener afinidad con las condiciones del alma o la conciencia representada por estas extensiones del color, antes de que podamos percibirlas. Como quiera que el aura de un ser humano es una cosa individual, que resulta del grado que realice su identidad de espíritu, los matices del color y las cualidades del color que pueden simbolizar su estado espiritual, en cualquier punto de su desarrollo, pueden revelar acá y allá, una condición oscurecida que sugiere una tendencia hacia la negrura en uno o más de sus colores, correspondiendo por lo tanto, a un estado de su conciencia, debido a la acumulación de miedo, odio y otras cosas más. Recuerde que la negrura indica la congestión relativa, obstrucción o pequeña muerte en tendencia hacia la congestión o el caos en la conciencia humana. Pero su presencia en el aura o la conciencia, es provechosa a la medida que revele la necesidad de regeneración. La indicación del negro está actuando como barómetro del alma en forma especializada. Al grado que la reactividad de una persona al color puro, luminoso y potente, se convierta más y más en una parte de su funcionamiento natural, veremos la evidencia de su esfuerzo anímico, de sus impulsos de aspiración, su amor, su desinterés, su idealismo y su devoción por el establecimiento del bien. El aura de una persona puede revelar un área llena de un rico matiz intenso de un color particular. Esta cualidad de color revelará la evidencia del gran esfuerzo y la atención que se ha dado a cierta clase de desarrollo. Su personalidad revelará correspondientemente una habilidad marcada en esa línea de esfuerzo y las características mentales y emocionales nos señalarán en una forma muy individualista. Su alma es poderosa y está enfocada en ese punto particular. Pero el desarrollo espiritual y la realización están indicados por el gran cuerpo alma y los colores del aura en vez de ser profundos e intensos en sus matices, tenderán hacia la cualidad del color pálido, ya que están cargados con blanco. Se hallará una correspondencia muy significativa e interesante entre la tendencia hacia la blancura en las auras de humanos evolucionados espiritualmente y su inclinación personal hacia la sencillez en las maneras y la pureza de integridad, motivos y propósitos. La espiritualización resulta en la simplificación y de ese modo, con la evolución, los colores que representan la conciencia de la persona tienden hacia la simplificación de la blancura. Por muy pálido que pueda ser un matiz de color en las auras de humanos evolucionados espiritualmente, estos bellos y delicados matices del color claro tienen gran potencia vibratoria o influjo de poder. Frases tales como gota a gota, la acción suave y persistente del agua, desgasta la piedra y una contestación dulce aparta la ira y perdona a tus enemigos, son correspondencias de poder entre los colores pálidos emblanquecidos del aura espiritualizada y la conciencia espiritualizada de un humano altamente evolucionado. Además, la presencia de la potencia del color pálido en el aura revela el grado de integración de la conciencia del individuo hacia todos los planos de su funcionamiento, los diferentes aspectos de su ser y su conciencia son hasta cierto punto unificados y armonizados mutuamente. Todas estas observaciones relativas al negro, al blanco y a los colores tienen aplicación espiritual directa y práctica para el estudio de los horóscopos. Cuando estemos preparados para abandonar nuestro uso de conceptos erróneos, encontraremos que el punto que debe radicarse por un pequeño punto redondo, en el centro del horóscopo es un símbolo, y el único válido que tenemos del caos, la vida aún sin diferenciar, del cual se hace toda manifestación. El punto central aplicado al horóscopo del humano individual es la idea, la humanidad, concebida por la mente divina de nuestro logos. De esa idea nosotros, como arquetipo terrestre, fuimos proyectados a la experiencia individual. Un círculo circunscribiendo ese punto central simboliza nuestro logos como una conciencia creadora e individualizada y su manifestación como sol, el cuerpo central, o núcleo, de nuestro sistema solar. Como el hombre es espíritu, este símbolo compuesto del punto y el círculo pinta su esencia espiritual, su átomo simiente y su potencialidad de perfeccionar todos sus cuerpos. Entonces, de ese símbolo central emana la horizontal izquierda, para formar la línea del ascendente del horóscopo del humano individual.
Si fuera posible gráficamente y fuera práctico, colocaríamos los símbolos del Sol, como regente de Leo, la Luna y los planetas, así como los de los nodos lunares y parte de la fortuna en los puntos apropiados en la circunferencia de la rueda completa. La circunferencia es, por supuesto, la emanación del radio ascendente. La representación de los aspectos formados por los puntos planetarios serían demostrados por líneas rectas desde el círculo central a los puntos en el radio que da las posiciones astronómicas para esa hora y lugar. El ángulo formado por cualquiera de estas líneas indica por grado numérico el aspecto creado por los dos puntos planetarios en su relación mutua. Todo aspecto en un horóscopo, como una cosa en sí misma, tiene polaridad en los dos cuerpos que están así relacionados mutuamente y la polaridad, como quiera y donde quiera, es la ignición de la conciencia. La persona, desde su centro de conciencia como ser humano, ha evolucionado ciertas relaciones recíprocas entre los factores de su conciencia humana. Estos son aspectos, llámelos o piense de ellos como puntos de vista. Él mira desde el centro de su mapa, esta conciencia central, las condiciones de su mapa, de su ambiente, sus relaciones, actividades, flaquezas y deficiencias, sus aspiraciones, ideales y cumplimientos relativos. Cada uno de estos puntos en la circunferencia de la rueda tienen correspondencia con un color que puede aparecer en su aura, y cada aspecto entre los pares de planetas en el patrón de su mapa corresponden, básicamente, con una cualidad de su color o colores áuricos. La blancura de un horóscopo humano está representada, no por el contenido de la rueda, porque el contenido de la rueda se refiere a él, o lo describe, como una personalidad desarrollando la conciencia de la verdad, sino por la blancura en el círculo central de la rueda, el símbolo del Sol central. Si los factores del mapa fueran a indicarse en matices de color, este círculo central se mantendría blanco, porque es el espíritu omnipotente, omnisciente y omnipresente. El negro es indicado en el horóscopo humano solamente por el punto central y en ningún otro sitio, y como tal simboliza la infinidad, la subjetividad inconmensurable e incomprensible de la vida misma, de la cual son derivados todos los logos creadores y sus manifestaciones. En ningún lugar del horóscopo está indicada la maldad o el negro en el sentido del mal absoluto. Los puntos de vista que llamamos aspectos de cuadratura y oposición son patrones indicativos de tensión, inarmonía, ignorancia o congestión de cualquier clase. Pero son, no obstante, registros del cuerpo-alma del humano. Los puntos que forman cada uno de estos aspectos son poderes divinos según son diferenciados por la conciencia humana en evolución. El blanco de la conciencia creadora establece, del negro del caos, un campo de evolución y ese programa evolutivo es lo que cada horóscopo revela. La realización de identidad con el blanco de la divinidad se efectúa finalmente a través de la purificación de los colores áuricos, regeneración de aspectos y puntos de vista. Del libro Estudios de Astrología Noveno, de Elman Bacher.